medidor y analizador. Este módulo de medición y análisis de vibraciones mecánicas y variables de corriente alterna y corriente continua agrupa todas las mediciones que puede realizar el DSP Logger Expert en todas sus entradas, permitiendo al usuario la selección de medidas de vibraciones con parámetros preconfigurados para análisis experto o bien configuraciones diseñadas para buscar otras fuentes de vibraciones o análisis más complejos de las mismas. Analizador de vibraciones. Este firmware permite la medición fuera de ruta totalmente configurable por el usuario analista, pudiendo medir todas las variables y configuraciones que el DSP Logger Expert proporciona. Se requiere la carga de simples parámetros de la máquina si se pide análisis posterior con herramientas expertas o solo algunos datos si se desea guardar la medición. La ventana de parámetros presenta todos los campos que la herramienta necesitará para los cálculos del análisis. El único campo obligatorio para el uso de las herramientas son las RPM. La ventana de parámetros se divide en dos. La izquierda corresponde al sensor 1 y la derecha al sensor 2. Código, número de identificación o tag. Nombre, nombre que identifica a la máquina. Punto, nombre o nomenclatura del punto. OBS, observaciones particulares. RPM, las revoluciones estimadas del punto. Fabricante, marca del rodamiento del punto. Modelo, modelos del rodamiento del punto. La entrada del fabricante del rodamiento se realiza seleccionando sobre una lista que posee el sistema precargado de fábrica. La selección del modelo se realiza sobre una selección de la totalidad de los rodamientos correspondientes para el fabricante seleccionado. Copia de parámetros. La ventana de parámetros contiene una herramienta para copiar los parámetros ingresados en algunos de los sensores, A o B. Los parámetros que no se copian de un sensor al otro son los datos del fabricante y modelos de rodamiento. Al activar esta función, el sistema pedirá la realización de la copia de un sensor a otro. Clase ISO 10816. Se selecciona la clase ISO en función de la máquina. Parte 3. Maquinaria industrial con potencia nominal por encima de los 15 kW y velocidades entre 120 y 15.000 RPM. Los criterios de vibración de este estándar se aplican a un conjunto de máquinas con potencia superior a 15 kW y la velocidad entre 120 RPM y 15.000 RPM. Los criterios son solo aplicables para vibraciones producidas por la propia máquina y no para vibraciones que son transmitidas a la máquina desde fuentes externas. El valor eficaz RMS de la velocidad de la vibración se utiliza para determinar la condición de la máquina. Se accede con la tecla de función F2 a un listado de mediciones preconfiguradas con resolución espectral de 800 líneas y de variables y frecuencias máximas predefinidas. Una recomendación: cuando se realiza un análisis rápido de una máquina o de un punto, es recomendable comenzar midiéndolo con mediciones preconfiguradas, ya que el mismo análisis requerirá las mediciones de otras variables de vibraciones, a las cuales se puede pasar fácilmente de una a otra una vez midiendo. Una vez seleccionada la medición preconfigurada, el equipo comenzará a medir en forma permanente. En las mediciones preconfiguradas, las variables de aceleración y velocidad cuentan con herramientas de análisis que funcionan si se cumplen algunos requisitos de la configuración. Para aceleración, análisis de rodamientos en mediciones de frecuencia máxima de 5 kHz y 10 kHz. Análisis de lubricación en mediciones de frecuencia máxima de 10 kHz. Para velocidad, estado ISO 10816 en mediciones de frecuencia máxima de 1 kHz. El estado de balanceo, alineación y holgura rotativa se muestra en todas las frecuencias máximas de esta variable. Las herramientas aplicables a las variables de aceleración y velocidad se activan con la tecla de función F1. Además, presionando nuevamente la tecla F1,
se puede posicionar sobre la función trend y se confirma con Enter. Se repite la operación con la tecla de función F2 para pasar a medir otro espectro preconfigurado. Se debe activar la tecla de función F2 para ir pasando de una medición a otra y se confirma con el Enter. El analizador se activa con la tecla de función F3. Esta opción del programa permite realizar la configuración de la medición con todas sus opciones, según lo defina el operador analista. La pantalla principal de configuración de mediciones presenta campos seleccionables para todos los parámetros de la medición. Variable, aceleración, velocidad, desplazamiento, envolvente, amplitud de corriente alterna y amplitud de corriente continua. Tipo de medición, escalares, espectros, formas de onda. Canal. Esta opción define las entradas que se activarán para realizar la medición y variable seleccionada. Las opciones de los canales son: Canal A, solo se activa el canal 1 de la entrada A. Canal B, solo se activa el canal 2 de la entrada B. Dual Channel, se activa la medición en simultáneo de los canales 1 y 2 en las entradas A y B respectivamente. Triaxial A, se activan los canales 1, 3 y 5 de la entrada A. Triaxial B, se activan los canales 2, 4 y 6 de la entrada B. Frecuencia máxima. Se puede seleccionar la frecuencia máxima para cualquiera de las mediciones, excepto las de amplitud CC. Una recomendación: la mejor selección de la frecuencia máxima puede darse calculando la 1x que se requiere ver en el espectro y por lo menos 10 armónicas de esta componente. Si se excede la frecuencia máxima de una medición, puede que se pierda definición entre componente, teniendo que configurar espectros con más resolución y aumentando los tiempos de medición. Líneas. Son las líneas de resolución de los espectros o los puntos de una forma de onda. La selección de líneas de resolución de espectros son 400, 800, 1600, 2400, 3200, 6400, 12800 y hasta 25600. Nombre variable. Este campo es para poder asignar un nombre a la medición o variable, amplitud de corriente alterna y amplitud de corriente continua. Sensibilidad. Es el campo de entrada del factor de medición expresado en volts, la unidad de medida de esa señal. Promedios. El promedio que se configura es de tipo lineal. Se obtiene sumando un número de espectros y dividiendo el total por el número de espectros. Esto se hace para cada línea del espectro y el resultado es un verdadero promedio aritmético. Línea por línea, los valores de promedios posibles son 1, 2, 5, 10, 20 y 50. Ventana. Permite elegir entre distintas opciones de ventanas que actúan sobre la forma de onda. Tipo de ventana: Hanning, rectangular y flat top. Filtros. Se aplican en las mediciones y se activan las opciones según cada medición. Los filtros disponibles son en la gran mayoría para filtrar las bajas frecuencias y señales de continua que pueden aparecer en las mediciones o la integración. Opciones: 1%, 5%, al 10% de la frecuencia máxima, el filtro ISO 10816, que se aplica para poder realizar mediciones de 10 Hz a 1000 Hz, según los requerimientos de la norma de vibraciones, y los filtros de la medición envolvente, 1,25 kHz a 2,5 kHz, de 2,5 kHz a 5 kHz y de 5 kHz a 10 kHz. Ganancia. Permite alternar la resolución del conversor AD entre X1 y X100. De esta forma, para mediciones de muy bajo valor, se tendrá mejor resolución seteando la ganancia máxima. Disparo. Permite modificar y ajustar la sensibilidad del trigger externo cuando se realiza un ensayo de frecuencia natural. Y los valores pueden ser seteados de 0 a 100%, donde 0 desactivará la función y 1 a 100% disminuirá o aumentará la sensibilidad.
Unidad. Este campo es para poder asignar un nombre de la unidad de medida en entradas de amplitud de corriente alterna y amplitud de corriente continua. Se confirman los parámetros con la tecla de función F4. Siguiente. Mediciones escalares. Al seleccionar una medición escalar de cualquier variable de vibración, la pantalla muestra los valores RMS, 0 pico, pico pico y factor de cresta. La pantalla de medición de valores escalares muestra además el canal de entrada de la señal a la unidad de los valores escalares y la configuración de la medición en frecuencia máxima y ganancia. Las teclas de funciones quedan habilitadas para distintas opciones. La tecla de función F1 permite cambiar la variable a medir. Tiene la opción de ir directo a una nueva variable con una preconfiguración ya determinada. Se puede pasar a medir cualquier otra variable de vibración desde esta función con esta configuración. Velocidad 1 kHz, envolvente 500 Hz, aceleración 10 kHz, desplazamientos 100 Hz. Multivariables. Se activan en pantalla las mediciones de velocidad RMS, envolvente RMS, aceleración RMS y RPM. Mediciones espectrales. Una vez seleccionados y configurados todos los parámetros para una medición espectral, la pantalla muestra en forma amplia la medición de espectro. En este tipo de mediciones quedan activas las marcaciones del cursor y armónicas que se activan con la tecla 1. La línea que recorre punto a punto los valores espectrales se posiciona en automático en el punto de mayor amplitud y se puede desplazar para arriba y para abajo en frecuencia con las teclas. El toque repetido de la tecla hace avances cortos punto a punto y dejando la tecla activada hace avances de pasos grandes. Los detalles de la marcación de cursor pueden verse en un recuadro sobre la parte derecha de la pantalla. También en el recuadro se incluyen los valores 0 pico, pico pico y factor de cresta. Una vez ubicado el cursor, se puede activar la marcación de armónicas con la tecla F3. Las armónicas pueden recorrerse con el cursor activo. Se activan marcaciones de los picos de las armónicas. En un recuadro se muestran los valores de frecuencia y amplitud de armónicas encontradas. Para grabar la medición se debe activar la tecla de función F1. Espectro forma de onda. La función que se activa con la tecla de función F2. Activa un gráfico de forma de onda debajo de la gráfica espectral. La función F2 permite volver a ver solamente el espectro. Para grabar la medición se debe activar la tecla de función F1. Mediciones de dual channel y triaxiales. Todas las mediciones de espectros y formas de onda pueden mostrarse en una sola pantalla, siendo cada una de estas señales de diferentes canales de entrada. Para activar mediciones simultáneas de diferentes canales, se debe seleccionar el modo de canal de entrada en la pantalla de parámetros. El modo Dual Channel activa los canales 1 y 2 de las entradas de Channel A y Channel B del panel de conexiones del equipo, respectivamente. Para ello, con la conexión de los cables convencionales de sensor, es suficiente para medir. Una vez seleccionado el tipo de canal para la medición, la pantalla muestra los espectros de las dos entradas, los valores RMS de cada uno y sobre el título, la configuración seleccionada en los parámetros para esa medición. Para grabar la medición se debe activar la tecla de función F1. Cambio de canal. La aplicación permite realizar el cambio en forma directa desde la tecla F3, visualizando de a uno los canales A y B. Se activan las opciones de las mediciones de espectro en un solo canal. Se puede acceder a la pantalla de espectro y forma de onda simultáneo del canal seleccionado o acceder al cursor y sus armónicas. Para regresar nuevamente a la medición Dual Channel, seleccionarla desde la tecla de función F3. Mediciones triaxiales. Al equipo DSP Logger Expert puede conectarse dos sensores triaxiales y medir las tres señales de cada uno en forma simultánea. Para ello se deben configurar los parámetros de la medición.
la opción de canal triaxial A o B, según corresponda. Una vez seleccionado el tipo de canal para la medición, se confirman los parámetros con la tecla de función F4 siguiente. La pantalla de medición muestra las 3 mediciones simultáneas de los 3 ejes, con sus valores RMS, y en la parte superior de la pantalla la información de los parámetros de la configuración. Para grabar la medición se debe activar la tecla de función F1, cambio de canal. La aplicación permite realizar el cambio en forma directa desde la tecla F3. Para la medición triaxial, el cambio de canal presenta opciones de medición individual de cada eje de medida del sensor y por medición agrupada en las entradas de Channel A y Channel B. Para ayudar en la determinación de problemas de máquinas, es muy útil obtener datos de vibración de cada punto de medición en 3 direcciones. Esas direcciones se denominan axial, radial y tangencial. La dirección axial es la dirección paralela a la flecha radial, es la dirección desde el transductor hacia el centro de la flecha, y tangencial es 90 grados de radial, tangente a la flecha. El sensor que utiliza el DSP Logger Expert tiene identificado en la parte superior los ejes de medición de la vibración.